Bueno, doctor Klimovsky, usted nació en Buenos Aires en 1922. Así es. Acá empezamos siempre el programa hablando un poco de la infancia. Cuénteme Ajá. usted cómo fue su infancia. Bueno, yo tuve lo que pudiéramos denominar una infancia feliz, en un cierto sentido, porque nací en el seno de una familia interesante. No estábamos económicamente muy bien, mi padre era relojero de precisión y había que luchar bastante para sostener una familia en la que además de mis padres estábamos 6 hermanos. Era una 6 hermanos. familia numerosa, de la cual yo era el hermano menor, de manera que por de pronto era el mimado de la familia. Se dedicaban mucho a mí. La familia era interesante porque mi padre, además de dedicarse a la relojería, tenía tendencias musicales, tocaba 4 instrumentos y en casa había una colección de obras musicales realmente extraordinaria. Todavía no había discos, pero había pianolas. ¡Qué lindo! Había un instrumento del cual yo realmente lamento haber perdido la pista porque era un armonio que podía tocar el piano y tocar armonio, con lo cual si uno colocaba un rollo con música de Bach era perfecto. Era perfecto. Bueno, en casa se escuchaba mucha música y por consiguiente una de las cosas que hasta ahora yo conservo es el amor por la música y tengo una colección realmente muy apreciable de obras música musicales, clásica. realmente. Sí, ya he calculado desgraciadamente que no dispongo hasta la hora fatal de mi muerte de una cantidad de horas disponibles para escuchar tanta música, como tampoco voy a poder leer todos los libros que tengo, porque en mi casa hay cerca de 8.500 libros, creo que es una de las bibliotecas más importantes de Buenos Aires. ¿Qué Mi tipo de madre, libros tiene? ¿De todo un poco? Tengo de todo un poco, Ajá. efectivamente, por distintas razones. En primer lugar, porque yo tengo varias especialidades. Usted me presentaba hace un rato como científico, pero no me he ocupado solamente Lo sé muy de bien. eso. Y además, la suerte, por decirlo de alguna manera, ha querido que yo heredara bibliotecas. Por de pronto, mi madre, que había sido profesora y además especialista en cuestiones de biología en Buenos Aires, que tuvo que abandonar en su momento esa especialidad porque tuvo otra especialidad que era 6 hijos. Y Pero ella tenía realmente una gran cultura y a través de ella yo aprendí muchas cosas de la literatura universal y de historia además. Y recuerdo una cosa que no es muy común en las familias, que empezó de cuando yo era adolescente y siguió mucho después que yo me casé, que era que ella, yo y algunos miembros de la familia y posteriormente un amigo nuestro que era una notable persona, un especialista en problemas de educación de los ciegos, era ciego y músico, durante más de 36 años nos reuníamos semanalmente para leer en voz alta un libro. Para el ciego era una cosa muy importante, pero el que leía, que generalmente era yo, aprendía mucho y creo haber leído libros realmente de primera categoría, como La montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo. ¿A qué edad? ¿Cuántos años tenía todo eso? Bueno, eso comenzó, yo diría, cerca de los 16 años y se prolongó así hasta los, diría yo, 30 años aproximadamente. O sea que usted fue muy estimulado en su casa. Sí, por eso yo decía que en cierto sentido fue una infancia feliz, Seguro. porque además de la cordialidad y la preocupación que la familia tenía por ese hijo menor mimado, digamos, habían puesto mucha atención. Pero yo aprendí mucho, no solamente de mi familia por esta pluralidad. Yo tenía, por ejemplo, también, todos mis 5 hermanos han muerto, yo soy el único sobreviviente, pero uno de ellos, segundo, fue León Klimovsky, que era un hombre que introdujo realmente el cine moderno en Argentina y posteriormente introdujo el jazz en Argentina, donde yo heredé, pero lo voy a tener que regalar porque es una colección de discos de pastas, una de las mayores colecciones de jazz que hay en Argentina, cosa que también desde el punto de vista documental es realmente muy interesante. Sí. Pero se dio además que en mi casa era una especie, sobre todo después que falleció mi padre, que era un hombre enfermo con el cual había que tener cuidado, en 1936 fue, mi casa se transformó en una especie de salón cultural.
y había visitas de toda clase y de todo color. Recuerdo que estaba Castaña, el pintor, estaba Aldo Pellegrini, que era un habitué de la casa, crítico de arte, poeta y un hombre, sí, y además podía ser quizás un chiste no demasiado de buen gusto, pero lo tengo metido en mi cuerpo, porque era médico y me operó 2 veces. ¿Era médico? Era médico, sí, no sí. Sabía. Era un muy buen médico, un verdadero estudioso. Él era poseedor de mucha cultura científica en esa dirección, y ni que hablar en cuanto a pintura, del cual era realmente un notable especialista. Y además era dueño de un carácter bastante malhumorado, digamos, por lo cual las relaciones con él no eran tan fáciles. Tuve una gran satisfacción con él. Era un buen jugador de ajedrez. Yo era un adolescente. ¿Y jugaba también? Un día, doctor, jugamos un partido, estaba en mi casa atendiendo a mi padre. Bueno, dijo, pero si no te gano en 5 minutos, es que ganaste vos. Bueno, muy bien, empezamos a jugar y de repente se puso muy serio en una jugada. Voy a perder la reina, dijo. Sí, dije yo, le gané el partido, ¿no? Usted tenía ya su mente matemática. Sí, sí, no, podía haber jugado bien al ajedrez. Y bien, ocurrió que quedó tan impresionado que al día siguiente, cuando vino a mi casa nuevamente, me regaló, todavía lo tengo, un libro de ajedrez del famoso Philidor. Philidor era un tipo interesante, campeón de ajedrez y gran director de orquesta, digamos. Las dos cosas. Las dos cosas, por lo cual ese libro lo tengo en alguno de los lugares queridos de mi biblioteca porque era un gran recuerdo. Lo que le debe costar encontrar un libro con todos los volúmenes que tienen, no debe ser. ¿La tiene todo ordenado? Se está complicando un poco. Tengo buena memoria visual y para una parte de mi biblioteca sé dónde están los libros. De memoria. De memoria. Pero lo que pasa es que ha crecido tanto la biblioteca que he tenido que habilitar nuevos lugares. Tuve que comprar un pequeño departamento anexo al que yo vivo, que era bastante grande, para poder seguir ampliando mi biblioteca. Mal negocio, como decía un amigo mío, porque el gasto que uno hace en esas circunstancias hace que los libros que uno ha comprado se transformen en más caros. ¿Qué le parece? Bastante más caros, hay que comprar un departamento. Pero sé más o menos dónde están los libros. Algunos me cuestan un poco más trabajo localizarlos, pero también forma parte de una diversión. Tengo también una gran cantidad de colecciones de revistas científicas y una cantidad enorme de papeles, entre los cuales están, cosa que es muy valiosa, las tesis que yo he dirigido en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Exactas. Tiene todo guardado. Y lo guardo por varias razones. Primero, porque son las tesis que uno ha dirigido. Pero por otra parte, un profesor saca mucho provecho de las tesis de los alumnos, porque los alumnos toman un tema que quizás no es exactamente el que uno está investigando y se empapan de las últimas novedades. Y a medida que se va redactando la tesis y después se expone, uno ha aprendido junto con el se va actualizando. Tesista. Pero yo me encontré últimamente, mirando con cuidado, que son cerca de 35 tesis y ocupan muchísimo lugar. ¿Pero qué le parece guardar todo eso? Ahora dígame una cosa. En ese ambiente donde se estimulaba tanto el arte, ¿por qué usted decide estudiar matemática? Bueno, en realidad yo tuve varios episodios. Evidentemente tenía la vocación matemática escondida, pero de chico mi gran preferencia, que es lo que me hacía ver que yo iba a ser científico, pero de tipo especial cuando sea adulto, era la astronomía. De manera que a los 5 o 6 años, que yo ya leía perfectamente bien, como había libros de astronomía en casa, los leí de pe a pa, tenía bastante cultura y yo sabía que yo iba a ser astrónomo. Hasta que al cumplir 12 años, que yo me transformé en alumno del colegio secundario, me encontré con la matemática y ahí descubrí que la matemática, esa ciencia que estudia maravillosas estructuras, maravillosas acciones de cálculo, me fascinó directamente. Uno puede ser, mi mamá siempre se sorprendía, pero ¿cómo te puede fascinar una cosa tan abstracta habiendo realmente cosas reales de las cuales uno tendría que fascinarse? Por eso mismo, así como uno se fascina por un paisaje, está el paisaje matemático en el que si uno tiene realmente vocación, puede también gozar. Y el talento para hacerlo, porque eso viene dado, supongo. Bueno,
Ahí seguramente se combinaron algunos genes que Sí, es sí. un poco difícil saber de dónde venían. Seguro. Supongo que la matemática me vino de mi padre, pero yo me dediqué a otras cosas. Me dediqué, por ejemplo, y llegué a ser en este momento profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires en el campo de la filosofía. Ah, yo iba a llegar a eso dentro de un rato, Sí. porque usted fue uno de los introductores de la filosofía de la ciencia en la Argentina. No Así se es, hablaba en efectivamente. esos Creo que sí, términos. junto con... Y es un tema muy interesante. Es muy interesante, muy importante y sobre el cual hay muchas cosas que decir, Sí. porque evidentemente hay un problema que muchas veces se me ha preguntado y que no es fácil contestar. ¿Por qué hay que creer lo que dicen los científicos? Hay sociólogos que sostienen a veces que la comunidad científica es una comunidad un tanto tramposa. Se ha fijado cierto prestigio y en realidad ha conseguido de esa manera buenas tajadas a los presupuestos nacionales. Pero a lo mejor lo que hacen no tiene tanto valor como para justificar tanto prestigio y tanto gasto. Entonces, preguntarse, ¿hay que darle importancia o no a lo que hacen los científicos? ¿Y por qué? Y bueno, yo he llegado a la conclusión de que sí, pero a través justamente, no solamente de la filosofía de la ciencia como asunto de lógica, a ver cómo se organiza eso para alcanzar el conocimiento, sino otra cosa, y es a la sociedad que le importa la ciencia, ¿la beneficia o no la beneficia? Claro. ¿Qué recibe? Claro. Ahora está bastante de moda en algunos círculos postmodernistas suponer que la ciencia y sobre todo la técnica nos perjudica, por ejemplo. Y bueno, eso yo lo he estudiado bastante. He dirigido un grupo de investigación financiado por el CONICET sobre la cuestión de la tecnología y se puede demostrar que no, que realmente la sociedad recibe muchísimo provecho de la tecnología y casi todo lo que nos pasa en la vida está de alguna manera al lado de la tecnología. Por ejemplo, estamos aquí y si uno mira con alguna detención no va a ver absolutamente nada que sea puramente natural. Todo es obra de la tecnología. Acá adentro creo que nada. Es nuestra vida. Es nuestra vida. Bueno. Doctor, tenemos unos cuantos bloques más, así que nos va a explicar bien a fondo bueno, esto. Si le parece, nos vamos al primer corte. Tengo un montón para hacerle. No se vaya, que seguimos con el doctor Gregorio Klimov. Usted estudió en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Precisamente. Primero cometí un error. ¿Qué error? Porque creía que si uno tiene que ser matemático, tiene que estudiar ingeniería. Ajá. Error garrafal que para todos los estudiantes jóvenes que pueden estar escuchándome en este momento les advierto. La carrera de ingeniería, aunque tiene muchos aspectos científicos importantes, es fundamentalmente tecnológica, no científica. El que tenga un gran amor por la matemática, hay que pensarlo bien, porque no sé si uno se puede volver rico o sostenerse siempre económicamente bien con la profesión científica, tiene que seguir o el doctorado en matemáticas o el profesorado en matemáticas. Y yo me formé ahí, y ahí tuve otra suerte, y es que un gran matemático español que después se transformó en ciudadano argentino, Julio Rey Pastor, famoso matemático, simpatizó conmigo y me tomó como discípulo personal. Y realmente lo que después, como investigador más o menos avanzado a la matemática, yo podía saber, estuvo de alguna manera fomentado por el apoyo de esta persona, de la cual yo estoy siempre eternamente reconocido. Estamos hablando de los años 40 que usted estuvo en la facultad, más o menos. Aproximadamente, sí. ¿Cómo era la facultad de esa época? ¿Cómo era la facultad de esa época? No era mala. No era mala. Después fue mucho mejor, pero en aquel entonces todavía con algunos profesores se podía aprender bastante. ¿Cuándo fue mucho mejor? ¿Cuándo fue mucho mejor? Fue mucho mejor, después de 1955 hasta 1966. Hasta la noche de los bastones largos. Claro, ese fue el gran periodo de la facultad de la Universidad de Buenos Aires. Ese fue el periodo de oro de la Universidad de Buenos Aires y especialmente esa facultad, de la cual yo
afirmo sin equivocarme que fue, si no la mejor, una de las mejores facultades de ciencia de toda Latinoamérica, México incluido, lo cual era mucho decir, y también Brasil. Y bueno, pero toda la gran demanda de científicos argentinos que ha habido en el mundo y demás, yo creo que viene de esa gran formación que en un momento existió. Lo que pasa es que nos ocurrió grandes desgracias. Sí, cuando ese increíble y tan negativo dictador que fue Onganía intervino en la universidad y ocurrió la noche de los bastones largos. Que ocurrió en ciencias exactas, ¿no es cierto? La noche de los bastones fue largos. Fundamentalmente ahí. 1.400 profesores y docentes de la Universidad de Buenos Aires se fueron al extranjero y algunos de ellos triunfaron de una manera sensacional. Nunca. Se podía realmente señalarlo, pero durante esos 10 años realmente, y sobre todo bajo la conducción de esa especie de genio de la administración científica que fue el doctor Rolando García, se alcanzó realmente un nivel descomunal y además se iniciaron una serie de disciplinas que antes nunca habían sido estudiadas, entre ellas la informática y la computación. Y ahí fue cuando la facultad compró la famosa computadora que era válvulas antigua, ocupaba un salón como este y hoy día podía ocupar una computadora personal de mesa. Y la mirarían como una cosa, ¿no? Sí, maravillosa que debía ser. Era realmente notable y los estudiantes hicieron una broma que después le dio nombre a la computadora. Como se pueden hacer programas para que la computadora silbe canciones, es una cosa que se puede hacer, le enseñaron a silbar una canción que se llamaba Clementina. Por lo cual le quedó el nombre a la computadora, la Clementina, precisamente. ¿Usted qué recuerdo tiene de la noche de los bastones largos? ¿Estaba ahí? No, desgraciadamente o afortunadamente, según como uno se mire, yo estaba dando una conferencia en Rosario. Esa noche, volví al día siguiente, me encontré con la gente golpeada y herida, algunas considerablemente. Había que ver el doctor Sadowski, uno de nuestros mejores matemáticos argentinos, que había sido vicedecano, que tenía una lastimadura terrible. El doctor Simón, que había sido secretario de la universidad, cuando se pesó el sobre todo que se llevó la tintorería después de él haber sangrado por los golpes, se lo pesó antes y después, cuando se sacó la sangre, había 1,5 kilos de diferencia. Así que debe haber sido una hemorragia espantosa. ¿Pero por qué fueron a reprimir? Porque había habido que un reclamo... Habría una gran tirria con respecto a la Facultad de Ciencias, porque la Facultad de Ciencias y prácticamente toda la Universidad de Buenos Aires y gran parte de las universidades argentinas eran de tradición reformista. O sea, se ocupaban también de los problemas políticos. Como decía el estatuto, en una frase que me parece muy bien, la universidad se ocupa de problemas políticos y de problemas nacionales, solo que encarados científicamente. Bueno, eso se hizo, pero eso llevó, por ejemplo, a que la universidad denunciara varias cosas. Me acuerdo que tuvimos una entrevista con el presidente Ilia y lo convencimos porque Argentina estaba por colaborar con Estados Unidos en la invasión de Santo Domingo, que ya Estados Unidos había realizado, y convencimos que no lo haga, que no se meta en una de estas cosas que reiteradamente Estados Unidos hace, como se ha probado también en el fenómeno de Irak, por ejemplo. Convengamos que usted me dice que Ilia les pidió asesoramiento sobre este tema. Porque ese sería otro rol. Asesoramiento. Ustedes fueron. Nosotros pedimos una entrevista y lo fuimos a ver. No nos recibió cordialmente, pero después se fue amigando y parece que lo convencimos, pero justamente del lado del ejército y algunos sectores que yo llamaría reaccionarios, que tenían muchas ganas de colaborar con Estados Unidos, nos odiaron a muerte desde entonces en una forma muy intensa por haber hecho eso. Pero no fue lo único, porque se hicieron muchas declaraciones públicas sobre cuestiones políticas. Yo no veo que ahora tomen ese tema los científicos, que asesoren sobre los problemas nacionales. Bueno, es cierto, la universidad no está desempeñando un papel político directo como universidad, aunque las agrupaciones estudiantiles y de graduados sí. Hay que ver, si es que usted no ha tenido oportunidad de visitar las universidades y las facultades en las épocas de elecciones,
la de sociología y de filosofía donde yo estoy. Pero no le hablo de militancia partidaria, le hablo de, de prestar los conocimientos, claro, con conocimientos concretos. Sí, hay más de lo que parece. Sí. Hay bastante intervención, asesoramiento, o por lo menos testimonios. No hay que olvidarse que el más importante plan alternativo en materia económica salió de la universidad, salió de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El plan Fénix. El plan Fénix, pero no hay muchos planes Fénix en distintas está áreas. Bien, pero intervinieron cerca de 40 profesores Usted la defiende titulares. Mucho en la universidad pública. Y una labor de 40 profesores titulares. Eso es extraordinario. Efectivamente. Pero habría que imitarlo, ¿es cierto? Había una cosa increíble. Bueno, pero eso ejerció bastante influencia. Ahora mismo estamos viendo que en la gente ha penetrado bastante esta idea de que los planes y modelos ultraliberales, entendiendo en el mal sentido de la palabra, exactamente, no nos conducen la gente ningún tipo de bienestar. Ha aprendido que hay algo malo en el asunto. Y esto se ha hecho con tanto dolor en el mundo entero a veces, que por ejemplo hay una comisión que fue originalmente, paradójicamente, formada por el propio Fondo Monetario Internacional, que está estudiando la mala influencia que tuvo el Fondo Monetario Internacional en el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Una cosa increíble. Para que esto se haya dado, tiene que haber realmente en la opinión pública ya una convicción cierta bastante inquietud profunda por este problema, y esto ha ocurrido. Y yo le puedo asegurar, si me permite un poco que mencione mi propia actividad, me he metido en tantos líos de carácter político o de intervención o de asesoramiento que en algunos casos fue bastante importante. Yo estuve en la CONADEP. ¿Cómo no? Ya íbamos a llegar a eso. Pero yo antes de llegar, porque usted tuvo mucha actuación, al volver a la democracia, ahí fue nombrado decano de la universidad, ¿no es cierto? Así la facultad. Es, efectivamente. Y además estuvo en la CONADEP. Pero le quería preguntar una cosa antes. Sí. Usted me hablaba recién, a partir de la noche de los bastones largos, la cantidad de científicos que se fueron. Sí, sí. ¿A usted nunca se le ocurrió irse o no se fue? En un momento determinado me sentí tentado, porque había recibido un ofrecimiento, no malo, tampoco no demasiado bueno, en la Universidad de Concepción, en Chile. Ahí iba a estar bien. Por suerte que no fui, porque después cuando vino la dictadura de Pinochet, ahí la pasaron muy mal, digamos. Pero yo tengo entendido, usted me corregirá si no es así, que por ejemplo Estados Unidos no produce la cantidad de científicos que necesita y siempre está tratando de llevar científicos destacados del mundo. Eso es inevitable. Claro. O sea que tiene que haber tenido oportunidades de vivir afuera, muchísimas. Tuve bastantes ofrecimientos. No se quiso ir. Pero acá le quiero explicar. Yo, y creo que se puede justificar, soy un enamorado de Argentina. Y en particular soy un enamorado de Buenos Aires. Este es un punto importante. En segundo lugar, me gusta vivir en Argentina porque desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista incluso hasta ideológico, acá hay cosas muy positivas. Uno siempre piensa en cosas muy negativas, ciertos partidos políticos mayoritarios y toda una serie de cosas bastante desgraciadas. Pero en Argentina hay una serie de cosas muy buenas. Yo puedo contar algunas de ellas porque son realmente sorprendentes y no he visto absolutamente nada semejante en otros países. Y yo no quería perder eso, realmente me parecía muy valioso. Tenía acá además una cantidad enorme de amigos, tenía muchos discípulos y tenía tareas. Y al final, como tuve cierta suerte, después le puedo contar por qué me ocurrió realmente que me convenció por completo que me puedo quedar en Argentina, decidí quedarme en general, con lo cual realicé una labor que era muy importante porque podía dirigir seminarios, hacía cierto tipo de tarea científica de avanzada en un momento que muchos profesores se habían ido. Realmente. Y bueno, y esa fue una buena influencia. Cuando las cosas se arreglaron, volví a la universidad y lo pude volver a hacer desde ahí. Claro, seguro. Pero si no lo hacía desde mi casa siempre pudo desarrollar su trabajo y pudo seguir adelante con su trabajo. Yo creo que la gente... fue una verdadera... Generalmente la gente no quiere irse. Fue una mezcla de buena suerte y de convicción. Claro, por eso y pudo lograrlo. Yo actualmente tengo un poco de preocupación por el tema, porque es mucha gente la que se está yendo ahora mismo al extranjero por razones económicas,
y un poco por la inestabilidad política jurídica que hay en el país, mucha gente se ha ido. Yo tenía un grupo de investigación de 12 personas de primera línea, gente joven que se va. 7 de ellas son profesores en Estados Unidos. Claro. Los 5 que se quedaron, bueno, se han quedado en parte por patriotismo y en parte por razones personales que los hacían retenerlos en Argentina. Pero escriben cartitas, ya estoy viendo, así que tengo mucho miedo por ojalá lo que puede podamos suceder. traerlos de vuelta. Pero hay gente por nueva. Favor, ojalá. Hay gente nueva y hay mucha convicción por parte de mucha gente en quedarse. ¿Por qué fue mucha gente me viene a pedir consejos. ¿Me voy o no me voy? ¿Qué hago? Y yo no sé lo que aconsejarle. No es fácil. No es fácil. En general le digo por qué yo me he quedado. Claro, para si lo quieren tomar como ejemplo, pero reconozco y hablo con ellos de que la situación económica es realmente un punto muy importante. Hay gente que tiene hijos y no puede, sostenerlos, tiene que seguir una carrera universitaria, no se puede pagar. Supuesto. Pero la sensación que tengo es que en general la gente no se va porque tenga ganas de irse, se va porque el país no le da el espacio para desarrollar. Y muchos vuelven. Muchos vuelven. Lo que le quería preguntar, cuando asume a Alfonsín, usted es nombrado decano en ese momento. Ciencias, pero está un año nada más. 2 años. ¿Por qué tan poco? ¿Qué pasó? Bueno, vino la normalización de la universidad. Yo tenía que ya irme en el momento, que era el diciembre de 1985. Había que irse. Posiblemente si no se hubiera dado ciertas circunstancias, posiblemente yo hubiera podido ser elegido decano. Había bastante le hubiera gustado. Pero hubo una fenomenal pelea con el rector interventor de entonces, que era Francisco de Lich, digamos, ¿no? Sí, cómo no. Un episodio muy desgraciado, en general sobre el cual prefiero no hablar porque tendría que hacer consideraciones muy negativas y ya pasó y aparte es una hace tanto tiempo que no vale la pena realmente volver a revolver ese tipo de historias. Pero me fui de la universidad precisamente porque ya no podíamos convivir los dos y él era el decano, detrás del cual había una camarilla de serviles que además se habían complotado para servilmente seguir sus indicaciones, entre los cuales estaba Shuberov. Bueno. De paso se ha dicho, sí. ¿Cómo se llevó todos estos años de Shuberov? Curiosamente no nos llevamos mal, no hubo ningún choque. Finalmente él me respetó bastante y además reconozco que en algunos puntos él actuó bastante bien. No es que yo esté de acuerdo con todo lo que hizo, pero también tengo que decir que hubo muchas veces intenciones políticas o rivalidades y celos de algunos grupos para tratar de denostarlo de una forma pero de todas maneras, que no era justa. No vamos a dedicarle mucho tiempo a esto porque hay mucho tema. Pero la partidización política de la universidad durante la época de hoy justamente que va a tener problemas muy serios con la justicia. Problemas judiciales, exactamente. Sí, salió en el diario en estos días. ¿Cómo fue, cuénteme cortito, bueno, vamos al corte, su actuación en la CONADEP, en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas? Que ahí Alfonsín convoca una serie de notables para hacer estas investigaciones. Eso fue una cosa que me honró. ¿Cómo no? Decir. ¿Cómo no? Después me entendí muy bien con Sábato. Sábato es el que dirigía las reuniones, pero a él no le gustaba presidir la reunión. Entonces delegó en mí que yo dirigiera con los pedidos de palabra y el ordenamiento, de manera que ese es uno de los recuerdos. He conservado los papeles con las anotaciones de a quién daba las palabras. De ahí salió el libro Nunca Más, que fue uno de los grandes éxitos. Mire usted, además de venta, lo que ha vendido ese libro. Estaban, y además las traducciones al extranjero. Extraordinario. Sí, extraordinario. Pero ahí me sucedió una cosa realmente notable. Creo, si yo no estoy equivocado, los documentos no muestran lo contrario, que yo fui el primer argentino, desde 1853 en adelante, que allanó un cuartel. ¿Usted allanó un cuartel? Yo allané un cuartel. Por eso me decía al principio, mire que yo hice de todo, además de estudiar matemáticas. ¿Cómo que allanó un cuartel? Allané un cuartel. Fui en nombre de la CONADEP, que había sido nombrada por Alfonsín, allané La Perla, en Córdoba, que era un lugar donde había muchas razones para pensar que había habido torturas y las hemos probado. Fue un centro de tortura. No pudimos encontrar una cosa todavía mucho más grave, que era una vieja cisterna muy grande que había sido llenada con cadáveres de gente que se habían ametrallado una noche por el general Menéndez y que habían sido quemados con petróleo. Sabíamos más o menos por dónde andaba, pero no tuvimos suerte para localizarla.
Pero fue muy gracioso todo el episodio porque bueno, usted le dice realmente gracioso, les dio tanta usted... rabia que viniera un profesor universitario, un tipo tan despreciable, a allanarlos. No me querían dejar pasar. Yo les dije, miren que el comandante en jefe del ejército es el doctor Alfonsín, el presidente, y él nos ha comisionado. Si ustedes no lo dejan pasar, están oponiéndose al presidente y están cometiendo una insubordinación. Ese es el tipo de argumentos que muchas veces convence a miembros del ejército. Nos dejaron pasar. No le cuento todo lo que vimos y que probamos. Realmente fue notable. Bueno, fue esta una de las cuantas cosas que hicimos. Y además hubo una gran labor detectivescas. Por ejemplo, una labor que yo tenía, seguro que no era agradable y al mismo tiempo era fascinante, era atender a la gente que venía a hacer denuncias de desapariciones o de abusos o de torturas. Había algunas cosas que no parecían realmente verdaderas, pero había otras que sí. Y cuando se hizo el proceso a los comandantes, los documentos de que ellos dispusieron fueron documentos de la CONADEP, entre los cuales debía haber algunas de las cosas que provenían de mis propias investigaciones, pero se hacían por equipo, realmente. Seguramente. Fue una maravilla. Claro, porque la función de la CONADEP era juntar información para después pasarla a la justicia. Fue una de las experiencias más notables que yo he llegado a vivir, realmente una de las cosas notables. Eso ocurrió simultáneamente con cuando yo era decano. Claro, las dos cosas en el año 84 al mismo Casi tiempo. me vuelvo loco, 83, tengo que reconocerlo. Bueno, pero vale la como pena. esta audición se llama Los Siete Locos, viene bien. Por algo así de invitado. Así es, efectivamente. Espérenos que ya volvemos, vamos a hacer otro corte. Me interesaría que habláramos un poco más sobre este tema de la filosofía y la ciencia. Ante los descubrimientos científicos, el avance científico, tiene que surgir una ética acorde que acompañe, ¿no es cierto? Y no siempre se da simultáneamente, y, por ejemplo, el tema de la clonación y tantas otras cosas. ¿Cuáles son hoy los grandes desafíos éticos para la ciencia? Bueno, es un problema complicado. Ya sé, ¿cómo se hace en televisión en 5 minutos? Le puedo dar rápidamente una respuesta. En primer lugar, un asunto de fondo, digamos. Se ha dicho muchas veces que la ciencia tal como la conocemos es la responsable de una gran cantidad de calamidades. La bomba atómica, los sucesos de intoxicación como en Chernobyl, o en Seveso, o en Bhopal, por ejemplo, ¿no? En realidad, en mi opinión, y la de muchos que se dedican a este tema, la ciencia y la tecnología son neutrales. Si me permite una metáfora, es como un martillo. ¿Para qué sirve un martillo? Puede servir para clavar clavos, que en una construcción es bueno. Puede servir para romper piedras, que para construir un camino es bueno. O puede servir como se utilizaba en el medioevo, donde no había fútbol y era la forma en que se divertían, para tratar de ver quién con un martillazo le rompe el cráneo a un rival, por ejemplo, ¿no? Cosa que no consideraríamos como buena. Siempre la ciencia tiene buenas aplicaciones. Los isótopos y todo lo que se sabe sobre física atómica da lugar a la bomba atómica, pero da lugar también a la energía atómica, que es un punto importante porque los fósiles combustibles se acaban y seguramente en el futuro vamos a tener que depender de la energía atómica. Y además los isótopos radiactivos se utilizan en medicina. Por consiguiente, el problema no es si la ciencia es en sí buena o mala, sino qué pretende hacer quien está usando la ciencia en una determinada ocasión. Indudablemente, ahí sí, el uso puede ser, por ejemplo, bélico. El uso puede ser promover a las ventas de una empresa, porque también eso de alguna manera existe. Fabricar nuevos modelos, nuevos inventos
para vender. Seguro. Eso no es bueno de acuerdo a lo que es el espíritu humano. Ahora, ¿cómo sabemos cómo es el espíritu humano? ¿Cómo se contrapone todo eso? ¿Cuál es con legislación? Ahí, pero antes tiene que haber una ética que lo sostenga, ¿no es cierto? No es que sea, a veces hay desafíos no es que nuevos. Sea una ética, es la ética. Es la ética que hay que aplicarla a que hay que enseñarla. complejas. Los científicos no se han ocupado de ese problema, pero ahora hay una especie de cambio. Empieza a notarse que hay preocupación por el asunto. Y en las facultades, en las universidades, empiezan a aparecer como materias de currículum ética. Así, por ejemplo, en la Facultad de Medicina hay un curso de ética médica. En la Universidad Favaloro, en la Facultad de Medicina, hay también un curso de ética médica que lo dictaba yo, entre paréntesis, con gran satisfacción y realmente muy fascinado y entretenido por el tema. Pero empieza a haberla en otras facultades, por ejemplo, en ciencias económicas. Ya se empieza a hablar de que va a haber uno en ingeniería y ya me estoy enterando. Ahora, hoy, ¿cuál es, por ejemplo, si yo le digo hoy, qué descubrimiento científico todavía no tiene un acompañamiento ético acorde? ¿Cuál es el desafío hoy que necesita de nosotros? La clonación, por ejemplo. Bueno, ahí eso ha provocado una serie de discusiones, pero por lo que yo he visto en realidad son discusiones mal llevadas, donde lo que se sostiene no tiene absolutamente nada que ver con el problema, o a veces tiene que ver con algún prejuicio teológico que no hay por qué tener en cuenta. En la clonación, en sí mismo, no hay absolutamente nada negativo, y el hecho que se produzcan individuos clonados, incluso de acuerdo hasta con algunos principios religiosos, podría verse bien porque es producir vida. Y siempre la producción de vida ha sido vista como beneficiosa en contra de suprimir la vida. Doctor, sabemos los peligros que hay atrás de esto, que hay grandes negocios, hay manipulación genética, hay un montón de cosas. Eso existe en absolutamente todo campo científico en el cual usted pueda ver, salvo quizá el cosmológico, y aún eso habría de alguna manera que verlo. Pero todo lo demás, el uso que se puede hacer de la energía atómica, como decíamos recién, el uso que se puede hacer de la virología y de la microbiología, por ejemplo, para producir sustancias venenosas, que fue uno de los pretextos usados por Bush y Blair para invadir Irak, siempre es posible, efectivamente, hacer aplicaciones negativas y siempre positivas. En cada caso se señalan cuáles pueden ser, pero para eso hay que tener la convicción ética que hay que conocer cierto tipo de principios. No siempre son fáciles de decidir, pero por ejemplo hay un principio en ética que viene todavía de mucho atrás en filosofía, lo había dado el filósofo Kant en el siglo XVIII, según el cual cada individuo tiene un valor infinito, porque es un infinito de posibilidades, y todo lo que le concierne a él en cuanto a sus responsabilidades, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su familia, si es una mujer con respecto al problema del aborto, está supeditado a un principio que es el principio de autonomía, que se llama. La primera persona que tiene que decidir sobre las decisiones que una persona tiene que tomar es esa persona. Por lo cual en medicina, por ejemplo, se ha puesto muy de moda el hecho de que tiene que haber lo que se llama información adecuada al paciente, y que el paciente en la relación médico-paciente es un actor principal para tomar las decisiones. Por ejemplo, el médico puede decir si simplemente usted tiene que tomar tal medicación para poder vivir unos 6 años ya que tiene una enfermedad fatal. Si no lo hace va a vivir menos. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Puede ser el médico la toma? No, la tiene que tomar el enfermo. Por ejemplo, por una razón como esta. El enfermo tiene poco dinero ahorrado y sabe que si sigue esa medicación, ese tratamiento, le va a costar mucho dinero y va a dejar a la familia sin reserva económica para su futuro. Entonces prefiere sacrificarse, no hacerlo y tomar una terapia más sencilla de las antiguas que le da menos garantía de vida. Ese es un problema ético. Es una decisión personal. Bueno, entonces lo que en realidad el científico tiene que aprender es qué consecuencias positivas y negativas tiene lo que él puede ir haciendo, tiene que enumerarla, tiene que discutirla y haber aprendido por los principios éticos qué es lo que se debe hacer. Siempre yo cito
una frase de Einstein, que quedó muy preocupado de que sus descubrimientos físicos se utilizaron para la bomba atómica y que él había aconsejado además, creo que bien, entre paréntesis, a Roosevelt que fabricaran la bomba atómica en Estados Unidos antes de que la fabriquen los nazis, que ya andaban de alguna manera investigándolo. Pero, bueno, Einstein y Bertrand Russell hicieron la famosa sociedad sobre la responsabilidad social del científico, sí, y hasta se habían propuesto hacer una bolsa de empleos para que la gente dejara las investigaciones bélicas y se pasara a otro tipo de trabajo. Pero la frase de Einstein, que yo siempre repito y que a mí me parecía realmente muy bien encontrada, es que todo científico, cuando a la mañana se levantaba y cuando la noche se acostaba, debía hacerse la siguiente pregunta y tratar de contestarla. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y este es un punto muy importante y es un consejo que en general cuando se toca estas cuestiones yo doy. Por supuesto, quien enseña ética, por ejemplo ética médica, tiene que tomar también problemas especiales para discutirlos. Clonación es uno, transgénicos por supuesto, es otro, claro, claro. Y muchos otros. Aborto, por ejemplo, seguro. Experimentos sobre remedios en seres humanos, etc. Hay mucho de lo que hablar, bueno, pero eso se discute. Por eso cuando se dicta un curso de ética, una o dos clases hay que dedicarlo a la ética en general y sus principios. Y después aplicarlo. Y después de eso ya empezar a Usted tiene razón en lo que dijo, la ética es una sola. Pero a veces es difícil adaptarla a ciertos casos concretos. Sí, yo por ejemplo, lo digo simplemente jocosamente, porque soy muy amigo de la Facultad de Ciencias Económicas y tengo todo un grupo de discípulos y de gente amiga que está trabajando ahí. Pero nunca me he podido imaginar exactamente en qué puede consistir la ética para los contadores. Porque podía, por ejemplo, enseñarse que no metan la mula en las contabilidades. ¿A usted qué le parece? Pero resulta que el 70-80% de las contabilidades que los contadores hacen en muchas empresas serían motivos de muy largas discusiones para hablar de buena manera. Nos vamos de tema, pero también tenemos que aprender la importancia de pagar los impuestos. Y lo mismo en ingeniería, por ejemplo, la ética es para que no se hagan en las construcciones cosas como no emplear por razones de ahorro o quedarse con el dinero un empleo de materiales que no son debidos. Por supuesto, y después se vienen abajo los balcones o los edificios. El campo de la ética es un campo muy importante para la ciencia. Hay otras cosas que decir. Cuando hay que resolver un problema, intervienen tres factores que yo llamo siempre un trípode. A ver. Por un lado, hay que entender qué se está diciendo con el problema, cómo se están empleando las palabras. Yo siempre doy el ejemplo de un problema que en politología se usa mucho. ¿Es la democracia el mejor sistema para el gobierno? Un lindo problema, pero resulta que no se puede discutir bien si primero no aclaramos la palabra democracia. Y resulta que la palabra democracia en la historia se entendió de muchas maneras distintas. En la antigüedad, en los regímenes comunistas. ¿Qué le parece? Bueno, entonces este es un primer problema que tiene que ver, doctora, curiosamente, me está haciendo una seña con la lógica, con la semántica y con el problema de cómo uno usa el lenguaje. Lo segundo es la ciencia, que nos enseña cómo es técnicamente posible o no resolver un problema. Pero después está la ética, porque ahí hay que decidir de cuál de los modelos de solución posible es el más beneficioso para la humanidad. Para el hombre, para la humanidad, no perder ese eje. Bebe al corte, no diga más nada porque nos van a echar y se acaba el programa. Perfecto. Ya volvemos, ya volvemos. Volando el programa, doctor Klimovsky, pero volando. La cantidad de temas que me quedaron que tenía preparado para preguntarle, por ahí lo invitamos otro día. Sí, pues yo creo que son temas larga, La vida es larga y además, bueno, esto tiene muchas derivaciones y muchos temas. Le agradezco mucho que haya venido. Quiero recordar en un minutito que tengo, no empieza a hablar mucho, cortito. No. Pero ¿cuánto destina la Argentina
el porcentaje del PBI, del Producto Bruto Interno, que destina a la ciencia. Es menos del 0,5. Sí, sí. No. Menos del 0,5. Sí, sí, 0,3 0,3. Dicen 0,5, pero no es cierto. Yo estuve leyendo... Francia 2,5. Francia 2,5. Yo estuve leyendo que la UNESCO recomienda para países en desarrollo el 1%. No llegamos ni por casualidad. No. Y hay países que tienen Chile el 3%. Nos gana, por ejemplo. ¿Chile cuánto? ¿Se acuerda? Está cerca de 0,8. Bueno, tampoco llega y Brasil está cerca de 1 y pico. Y bueno, así que... bueno, entonces es hora de que se entienda de la importancia de aumentar por ahí ahora que estamos empezando una etapa nueva, logramos que haya más presupuesto y se le dé más importancia a la ciencia. Yo no me olvido nunca que el ministro Cavallo los manda una vez a lavar los platos a ustedes. En realidad se lo mandó a una socióloga. No sé. No se lo mandó a todos los científicos. Quedó una socióloga muy buena, pero supongo que fue una combinación de desprecio a los científicos y de posición machista. Porque andar a lavar los platos es una célebre frase que los choferes dirigen a las mujeres que manejan automóviles cuando creen que han manejado mal. Hay estadísticas que demuestran que manejan mucho mejor que los hombres. Sin duda. Sí, pero quedó esa frase. Así es. Muchas gracias. Me tengo que ir, se terminó el programa. Gracias, doctor. No falta más. Nos vemos la semana que viene. Que la pasen bien. Che, la biografía de Ernesto Che Guevara. Un libro de Pacho O'Donnell. El Cuarto Mundo, de Amela Elti. La reconocida escritora chilena propone, con un estilo poético y salvaje, una novela impactante sobre el acoso de la sangre y la violencia de las relaciones filiales. Publicó Editorial Norma.